Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes y la gente que nos estáis viendo, porque como ya sabéis, nos escuchan y nos ven por todo el mundo. O sea, tenemos esa suerte y esta fortuna de que este programa, el que os habla, FJ Castillo, y el programa es En Primera Línea, pues nos estáis escuchando y nos estáis viendo por todo. Es un placer. Hace 2 días dimos un ranking y uno de los rankings que ha subido que bueno, que no nos gusta que suba de esa manera, pero ha subido mucho, es, en cuarta posición nos están escuchando y nos están leyendo en el periódico Ucrania. Desde aquí nuestro apoyo, siempre decimos, a esta población tan castigada como la ucraniana, que bueno, que por culpa de un dictador y de una persona que no mira por otras, en este caso el señor Putin, por mucho que sea el presidente de Rusia, pues no, las cosas no se hacen de esta manera. Además, tendremos tiempo de hablar y de profundizar sobre el tema de Ucrania y estos temas de autoridad. Eh, Hoy la verdad que me encuentro con dos grandes monstruos de la comunicación, pero dos grandes. Uno que ya lo sabéis, que está siempre conmigo, a mi lado, en el tema de comunicación, que es Víctor Guistao, bueno, que como no podía faltar, hoy está con nosotros también en primera línea y es el pilar importante de este programa, como ya se ha visto los miércoles de 7 a 8. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estamos? A la paz de Dios, caballeros. Siempre me gusta eso, lo que dice Víctor, a la paz de Dios. Me gusta mucho eso. Ojalá que esa paz estuviera en Ucrania y en otras partes del mundo. Nos olvidamos que hay que decir también a nuestros oyentes y a la gente que nos ve que también colaboramos con UNICEF y con ACNUR. Y bueno, también nos recuerdan muchas veces que hay otros conflictos como Siria y otras partes del mundo que a veces se olvida, pero que bueno, que ahora lo que nos ocupa es Ucrania porque está cerca, está a las puertas de Europa y eso a veces nos preocupa. Y bueno, y cómo no, a mi gran amigo, mi hermano, un gran comunicador, una gran persona. Es un ser que mira siempre por los otros y que siempre está intentando ayudar, incluso quitándose de lo propio suyo, que esto a día de hoy se ve muy poco en la sociedad. Habría que haber más personas como él. Por desgracia hay muy pocas que se vuelcan hacia las otras personas sin esperar nada a cambio, porque yo lo conozco hace muchísimos años y es la verdad. Es una persona que no mira por interés, solo mira que las personas estén bien. Yo creo que podría ser más extenso mi presentación hacia esta gran persona, pero bueno, yo creo que mucha gente ya lo conoce, que es mi gran amigo y mi hermano Tony Bauzá. Buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes, mañanas, noches, como tú bien dices, depende de dónde nos estén ¿Dónde estén? escuchando. Y lo que puedo decir es, tú eres mi amigo del alma, realmente el amigo. ¿Qué puedo decir yo después de una introducción a mi persona y a Víctor? Que también, Víctor, es que lo único que podemos hacer es deshacernos en elogios por tu gran labor, por tu amistad y por estar a nuestro lado. Pues la verdad es que por mi parte, cuando me dijo Chisco que, bueno, perdón, el señor director, No, hombre, no. Aquí estamos entre amigos, nada de señor director ni nada. el señor FJ Castillo, pues cuando me dijo que había conseguido que un personaje llamado Tony Bauzá se incorporara a nuestro esfuerzo, a nuestra lucha y a nuestro trabajo. Y yo le dije que me sentía feliz y orgulloso porque si algo tengo claro yo en este mundo, que la comunicación a través de los medios que nosotros manejamos, eso es vital e importante. Y Tony, que lo sepa todo el mundo, es mi opinión personal y no creo que se vaya mucho más allá de lo que son mis palabras,
pero Tony es la persona capaz de poner una pica en Flandes, conseguir lo que se pretende conseguir aquí e incorporarlo directamente a las tareas de estos medios de comunicación. El único problema es que eso es una jugada maquiavélica que te ha hecho tu amigo del alma, con la anuencia absoluta, la anuencia mía. Por lo tanto, Tony, bienvenido a este grupo, bienvenido a esta lucha impenitente por conseguir de una manera clara que la verdad sea un arma no de doble filo, sino de un filo único y muy, muy afilado. Un auténtico placer. Creo que te has adelantado un poco, pero bueno, ahora vamos ya entramos en materia, que me gusta, Víctor, a veces que quiere entrar ya en chicha. Para la gente que no lo sepa bueno, yo creo que mucha gente nos está siguiendo por el grupo Periódico Baleares, como sabéis, es el radio, televisión y nuestro periódico. Tony Bauzá, Víctor a entender que eres una encerrona. No, Tony lo acepta, yo creo que está encantado. Tony se incorpora al grupo Periódico Baleares siendo el director de contenidos y audiovisuales. Es hoy, en teoría, su presentación oficial, su debut como cogiendo este cargo que la verdad, que como lo he dicho en micrófono cerrado, no es un título honorífico, es un título que va a llevar mucho trabajo porque él tendrá que estar observando los contenidos que hay en el periódico, en la radio y todo lo demás, de que todo esté funcionando correctamente. O sea, que no es vano el trabajo, sino que es mucho lo que te vas a enfrentar, Tony. Pero yo le he dicho, y la gente que me conozca un poco lo sabéis, yo le tengo una profunda amistad a Tony Bauzá, es como mi hermano, pero este cargo que le hemos dado la junta directiva de- del Grupo Periódico de Baleares, no es por la amistad, sino porque sobre todo es un gran profesional y lo ha demostrado durante este tiempo que ha estado en varios programas, en varios proyectos, y yo creo que ya tenía que estar con nosotros de una vez incorporado. Sí, y encima Tony dice SJ que no es una encerrona, que no te han hecho una encerrona. Los contenidos, tú lo sabes tan bien como lo pueda saber yo o mejor, incluso en la línea moderna, porque tú eres bastante más joven que yo y dominas más las técnicas últimas sobre todo. Pero la comunicación es lo único importante de un medio que se lanza al aire o que se lanza a las páginas o a través de un Internet. Y necesitábamos en nuestro organigrama cubrir una de las piezas más importantes, aparte del señor director, evidentemente, pero cubrir una de las piezas importantes que es el departamento, el área que tú tienes. Igual que a mí, el señor director me asignó el área internacional y ahí me ha tocado trabajar hasta el final. Pero los contenidos de una comunicación es la base fundamental de todo esto. Así es que bienvenido al grupo y desde luego con la esperanza y la ilusión de que este esfuerzo no nos sea en balde. Pues me siento muy feliz de poder estar en un medio plural, libre, donde las personas, además de poder ser informadas, tienen todo el derecho a no ser manipuladas, que ese es el gran problema que tenemos. Vivimos en una sociedad donde hay una serie de oligarcas que están adquiriendo, comprando, controlando la mayoría de grandes medios de comunicación y se vuelve monolítico el concepto de pensamiento e inducción de las noticias para que todo el mundo siga el gran negocio que hay detrás de manipular los medios de comunicación. Nosotros, gracias a Dios, gracias a
a la fortuna que tengo de estar rodeado de personas inteligentes, con un compromiso como vosotros, pues tenemos esta palestra, esta plataforma, este trampolín para que llegue un mensaje alternativo, sincero y, como he dicho antes, libre. Sí, a día de hoy parece mentira bueno, que dice Tony, ser libre. Es que tener la libertad de poder expresar lo que uno quiere es difícil. Y bueno, Tony, antes de tener este cargo, ha estado y sigue escribiendo en el periódico, y él lo puede decir, si miento o no, que nosotros nunca le hemos dicho que no escriba de esto, que no escriba de lo otro, nunca le hemos quitado ninguna frase, ningún punto, ninguna coma. O sea, él se expresa abiertamente, sin, con el pecho descubierto, que es difícil a día de hoy, porque normalmente, Víctor, que tiene una dilatada carrera en el tema de los medios de comunicación, lo sabe, que muchos directores y demás a veces cortan de raíz según qué artículos o informaciones, porque no interesan, porque hay un color político u otro que a ese medio de comunicación le está beneficiando, y conviene que no se enfade pues su amo en este caso. Nosotros en este caso pues no nos casamos con nadie, ni con un color político ni con otro. Nos gusta decir las cosas como son. No sé si te ha pasado esto, Tony, a ti, bueno, que digas a la gente que nos está escuchando y viendo que es así, que no te has visto nunca sesgado en escribir y expresarte como tú quieres. Lo único que me han pedido es que siempre sea respetuoso, que sea digno, que sea una persona que sea capaz de defender hasta las últimas consecuencias de cada palabra que diga y ser, por tanto, responsable de mis actos, ¿no? Y respetuoso con aquellos a quien va dirigido el mensaje, que no por ello tiene que dejar de ser fuerte si requiere fortaleza y feroz si requiere valentía. Pero es así, es un medio libre, no es como otros en los que he estado, donde me han impedido, por ejemplo, en una de las últimas emisoras donde estuvimos, FJ Castillo y yo, realizando un programa, nos bloquearon poder hablar de política, por ejemplo. ¿Cómo que no podemos hablar de política si política es todo, prácticamente? Claro. Sí, sí, cierto. Cierto. En la radio, en el programa que Tony y yo compartíamos, pues nos vetaron, dijeron que según qué temas no podríamos hablar, y también nos indicaron que bueno, que según qué invitados no podían asistir al programa. O sea, ya nos marcaban unas líneas muy claras de cómo tenía que ser. Entonces yo no me sentía libre, o no me sentía en libertad de poder hacer un programa en condiciones, y por eso yo en su momento opté de irme de esa radio, porque no compartía su manera de pensar y sus ideales, y después Tony pues ha hecho un tanto lo mismo, porque claro, como decimos, en este medio de comunicación que tenemos, el Grupo Periódico de Baleares, decimos todo muy claro, pero sin faltar al respeto. Y por eso Víctor, me imagino que se embarcó en este proyecto, porque si la gente conoce a Víctor Guistau, sabe cómo es, que tiene él las cosas muy, muy claras. Yo, al hilo de esto, por defender precisamente la libertad de expresión, y que va emparejada con la libertad de acción desde el respeto, porque si no, no hay libertad de expresión y mucho menos libertad de acción. En la época en la que era delictivo el que te vinieran la Policía Nacional, que en aquella época eran los grises, cuando yo estaba estudiando en la universidad en Barcelona, vinieran y los fines de semana me dijeran: a usted le toca hoy dormir en la comisaría número 3. Bueno, lo de usted es un decir, lo digo ahora porque soy muy respetuoso. Entonces decía: tú, pásate por aquí, que vas a la 3 de Pedralbes.
¿Por qué? Porque cuando había que había que ser muy serio en los planteamientos, era cuando todavía el general mandaba en este país. Y entonces era difícil poder presentarte defendiendo la libertad de expresión. Y yo recuerdo que una vez, cuando la segunda vez creo que me pasaron el fin de semana en la comisaría, me dijeron, ¿es que tú te crees que puedes decir lo que te da la gana? Yo dije, pues la verdad es que sí. Pásate para allá. Y me metieron dentro. Por lo tanto, la libertad de expresión es importante. Y aquel que pretenda sojuzgar la libertad de expresión en un medio de comunicación general no puede ser nunca quien se comprometa a ser la voz de su amo. Porque entonces hemos perdido todo planteamiento. No sé, Tony, yo creo que tú también lo habrás podido experimentar en algún momento, el que dices, hombre, ¿yo por qué no puedo o no debo decir esto cuando verdaderamente es lo que tengo que decir? Porque el compromiso nuestro es siempre con el lector, con el oyente, con el televidente. Es que a veces cuando uno se da cuenta de que, entre comillas, molesta, dice, uy, algo debo estar haciendo bien, ¿eh? Algo debo estar haciendo bien porque, además, últimamente hemos visto las últimas iniciativas gubernamentales en pleno principios del siglo XXI, que van en contra de la libertad de los medios de comunicación. Absolutamente. Ahora resulta que si el gobierno piensa que tú no eres de la editorial que a ellos les conviene, pueden cerrarse el medio de comunicación. Simple y llanamente. Y además, administrativamente, ya no hace falta un proceso judicial. Simplemente porque el funcionario que tengan a cargo del tema decida que no puedes seguir comunicando. Sí, sí. Así de triste. Sí, sí. Volvemos a tiempos anteriores, Tony. Bueno, de todas maneras, en su momento Pablo Iglesias, que ya no está, por suerte, en la política nacional, ya lo dijo, que él quería controlar los medios de comunicación. Él los quería controlar. Es la manera bueno, que según qué políticos, de según qué calaña, pues dicen, bueno, si controla los medios de comunicación, controlaré la opinión pública, que es lo que pretenden. O sea, decir, ya ningún color político, sino decir que todos sean en una línea y lo que yo diga tiene que, aunque sean de izquierdas o derechas, lo que sea, tiene que ir a misa. Y claro, nosotros ahí nos encontramos luchando, este medio de comunicación como el Grupo Pico Baleares, que está luchando bueno, para que la gente, en este caso, como Tony Bauzá, y sobre todo, como he dicho anteriormente, que nosotros pues colaboramos con UNICEF, con la Asociación contra el Cáncer, colaboramos con muchas asociaciones, sobre todo con la Asociación Tardor, que también ahora hablaremos también de la asociación, pues tenga esa visibilidad, porque otros medios de comunicación ni siquiera les presta atención. Y si les presta atención es porque ha pasado algo grave, no porque por dar la noticia y darles visibilidad, que es lo triste de muchos medios, que son generalistas y a veces pues están a base de lo que les diga su amo, de las subvenciones, las mal llamadas subvenciones que muchos medios de comunicación subsisten por eso. La sociedad está anestesiada, anestesiada de morbo, anestesiada de noticias fake, de exageraciones y de tendencias a admitir la mentira como alternativa a la cruda realidad. Sí, señor. Así es. Tony, Así es. una pregunta al hilo de lo que estamos, que es lógicamente esa invasión de Ucrania. Hoy un medio de comunicación ha dicho que la información que se estaba enviando
desde Rusia a través de los canales oficiales, entre ellos el periódico Pravda, que es lo ha sido siempre, lo ha sido desde que la KGB la manejaba el señor Putin. Yo creo, o sea, se le ha ocurrido decir que los ucranianos se estaban bombardeando a ellos mismos y que eran los que estaban causando todos los muertos que estaban valorando las Naciones Unidas. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo se puede encajar esta historia? Bueno, primero vamos a hablar de algo muy claro. La mentira forma parte de las estrategias de toda guerra. Mentira, manipulación, falsa bandera, etc. 2. Hay algo que nadie habla de ello. Nadie habla de ello porque es la clave de todo. La clave de todo es que los armamentos caducan. Los armamentos convencionales tienen fecha de caducidad. Por eso las previsiones de armas se hacen a 20 años vista. Actualmente, por ejemplo, en Alemania, el 85% de muchos de los elementos vitales de su ejército no funcionan por falta de medios, por falta de reposición y reparación. Hacía falta encontrar una excusa, un motivo para el cual poder actualizar y justificar ante la opinión pública el gran negocio armamentístico. No olvidéis nunca una cosa. La historia de la humanidad se escribe con dos grandes moles: economía y guerra. Y seguirá siendo así. Por mucho que nosotros nos obcequemos en ello y por mucho que haya ahora en Occidente una generación que ha vivido acomodada, que ya ha olvidado lo que es el hambre y lo que es la guerra en sus propias carnes, como son los herederos de la Guerra Civil Española, que es tu caso, por ejemplo, o personas que han sufrido la Segunda Guerra Mundial. Y claro, viven en la inopia. Pero si tú sigues el dinero, llegas a la verdad de muchas cosas. Y aquí el dinero está en conseguir rearmar, aumentar el porcentaje de PIB en armamento de los principales países de las naciones que hay en el mundo, porque lo tienen que renovar y necesitan gastar, justificar, invertir el material viejo que tienen y que tienen que renovar en alguna parte. Y para eso se sacan de la manga guerras. Guerras. Y ahora, además, lo hacen con geopolítica. Es decir, hay una serie de matones, China, Pakistán, la India, Estados Unidos, Rusia, que se tienen que repartir el mundo. Y bueno, lo están haciendo. Ahora van a utilizar como víctima a Ucrania. Y eso es la miseria que gran parte de la sociedad se niega a sí misma. Somos miserables por permitir que pase eso. Pero no lo podremos evitar porque el mundo está en manos de esos oligarcas que para ellos solo son negocios. Y no me voy a extender más porque ya me estoy calentando y FJ me conoce. Sí, te conozco muy bien. Cuando Tony se calienta, la lengua ya no le para y va diciendo las cosas. Pero bueno, Tony dice las cosas como son, o sea, Claro. sin faltar respeto a nadie, o sea, muy claro y conciso. Claro, entrando en materia con la guerra de Ucrania, yo lo he dicho anteriormente, que claro, otra vez volvemos a tener una guerra en Europa. Parece que la gente no se acuerda de lo que hubo en la antigua Yugoslavia, que no hace tanto que hubo una guerra y entre ellos se mataron. Ahora ya la cosa está tranquila. De repente ahora tenemos a Ucrania, que bueno, que hay una guerra que el señor Putin ha invadido y los analistas, como tú bien has dicho, Tony, el tema geopolítica, Putin pone la excusa perfecta diciendo, bueno, yo es que quiero mi espacio vital. El vital de Rusia. Y la OTAN ha ido, país por país, de la antigua Unión Soviética, ha ido poniendo bases militares. Y la excusa que ha puesto Putin es decir, yo no quiero una base militar de la OTAN que en 10 minutos tenga un misil en Moscú.
y eso ha sido su excusa, entre comillas, para invadir en su momento, que invadió Crimea, el Donbass y todo esto que están ahí, esas repúblicas que ni son reconocidas por nadie, solo por Rusia y por Corea del Norte, y estamos en esa guerra que no sabemos dónde nos va a llevar y cuándo va a terminar. ¿Te puedo hacer un inciso lo que acabas de decir? Sí, claro, sí, lo he dicho para que Mira, intervengáis los dos. Mira, eso sería correcto antes de que existieran los misiles ultrasónicos. Perfecto. Nadie quiere que le pongan en la frontera misiles que puedan estar en 10 minutos en Moscú. Perfecto. Pero es que hoy en día, la tecnología que hay, los cohetes que han sido capaces de realizar, ya no necesitan estar en la frontera. De hecho, son imposibles de interceptar. Ya no importa eso. Queda muy bien decirlo, queda muy bien justificarlo. De hecho, yo lo veo todo como una gran comedia donde nadie dice realmente la verdad. Oye, que tenemos un montón de armamento que ha caducado, que hay que hacer guerras, que hay que repartirse el botín de los países en los que vamos a generar esas guerras, porque esos almacenes, os lo repito, a 20 años, 20 máximo 40 años, se tienen que renovar. Y el negocio tiene que renovarse, porque es un negocio increíble. Nadie habla de que las mejores bombas de racimos que se fabrican en Europa es en España. ¿Cómo íbamos a ser tan criminales los españoles de construir ese armamento? O que las mejores minas antipersonas que están sembradas por todo el mundo, por África, por ejemplo, está sembrado de ello, son fabricación española. De eso no hablamos, que va. Oye, cállate, que el negocio está ahí. Hace falta gente que sea capaz de hablar con la verdad de todo, encima de la mesa. Y eso no lo hacen. Y entonces nos marean hablando de cosas como, por ejemplo, con esa cortina de humo, decir, no, es que yo no me voy a México a ponerle misiles en la frontera de Estados Unidos. Pero es que no te hace falta. Ahora, con la tecnología actual, ya no hace falta. Y todos sabemos que una guerra nuclear es inviable. Inviable, es decir, no se puede provocar una guerra nuclear porque nos vamos todos al garete. Punto. Si ya con una supercentral nuclear que estallara y se fuera, pero de verdad, que se fuera al garete de verdad, no que no la pudiéramos controlar, ya tendríamos un gravísimo problema en el planeta. Imagínate un par de pepinazos de esos. 3000 veces más potentes que la bomba de Hiroshima. No es viable, no es creíble. Y no hay ningún loco como Putin, si es que Putin estuviera loco, que no lo está, que simplemente es un actor más de esta comedia, que pudiera apretar el botón, porque había 4 generales suyos que le pegarían 2 tiros. Hay mecanismos de seguridad. Mira, cuando Donald Trump quiso ir a visitar ciertas instalaciones o preguntar ciertas cosas del ejército norteamericano, le dijeron que estaba 15 niveles por debajo de seguridad militar. Uf, madre mía. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Los verdaderos dueños de este mundo no son los gobiernos, no son nuestros generales. Son corporaciones como Blackstone. Blackstone, ella sola, tiene una capacidad económica superior al PIB de España, Inglaterra y Alemania juntos. Bueno, para la gente que no sepa quién es una compañía de un ejército privado. Yo para que la gente entienda quiénes son Blackstone. ¿No? No, Blackstone, no, eso es Blackwater. Blackwater Vale, pues es un ejército privado. Me he equivocado. Blackstone es una gran corporación de empresas multinacionales y que tienen el control absolutamente de todo. Se están comprando todo lo mejor del planeta. Los acuíferos de agua dulce, los mejores campos de Argentina, los mejores campos de minería que pueda haber en África. Lo están acaparando absolutamente todo. Y a mí no me importa que haya dueños, porque siempre tendremos unos u otros. Lo que me importa es que haya un poquito de humanidad y que se intentemos tratar lo mejor posible a las personas
a los animales y a la naturaleza. Y para eso hace falta un poquito de inteligencia y compromiso por parte de todos los ciudadanos de este mundo en el que nos tenemos que ver conviviendo, incluso con grandes magnates que controlen el planeta. Pero tendremos que dialogar con ellos. Pero por lo menos deberíamos poderles dar a entender, oye, que sí que nos enteramos de lo que está pasando, ¿eh? Ujú. Sabemos lo que estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo. Pues con lo que está diciendo Tony es como decir que lo de siempre, que somos meras fichas de un tablero, somos peones y que nos manejan a su conveniencia. Sean los gobiernos o lo que tú dices, grandes corporaciones en este caso, que compran lo que mejor les va y que se aprovechan de estas guerras. Porque claro, a mí lo que me decían algunos analistas políticos, claro, que la guerra, como mucho dicen que terminará en 2 o 3 semanas. Eso dicen. Y que luego el negocio va a estar en reconstruir Ucrania por empresas europeas. Ese es el negocio también. Es que ahí está la historia. O sea, dices, entonces todo ha sido un negocio. Y han muerto tantas personas y hay tanto sufrimiento de personas desplazadas que han tenido que irse de su país. ¿Ese es el negocio? Todo es un negocio. De hecho, hay teorías antropológicas que lo que llamamos, por ejemplo, Marvin Harris, en antropología general, él se define como antropólogo fisicalista, porque todo se puede traducir a variables físicas, ¿vale? Y la economía no es más que la gestión de los recursos que tú tienes. Claro. ¿Qué son los recursos? La gente, la naturaleza, el trigo, el agua, la electricidad. Todo es economía. Absolutamente todo. Incluso el Vaticano no podría existir si no fuera economía. Por muy bien que lo tenga con Dios. Sí, ¿Vale? hablando de Dios, sí. Esto es la verdad. Y lo que no podemos hacer es hacernos quimeras mentales. La verdad por delante. Es verdad, todo es economía. Es verdad, todos son intereses. Es verdad que a mí no me importa personalmente ser guiado por alguien si me guía bien. Pero no alguien que me guía hacia una hecatombe y colapso ecológico. Geofísicamente el planeta empieza a sufrir demasiado. Demasiadas especies de animales han desaparecido. Yo me acuerdo de aquellos maravillosos vídeos del señor de la cierva que eran impresionantes y él ya denunciaba el desastre que nos venía encima. Y ese desastre ya ha llegado. El cambio climático, además de ser natural y de tener unos ciclos naturales, ha sido afectado por la superindustrialización del planeta y el consumo brutal de recursos de manera frenética por parte de la humanidad. Vale, pues vamos a tener que tomar medidas, vamos a tener que afrontar todo esto. Lo que pasa es que hay algunos oligarcas que todavía quieren exprimir hasta el límite posible el gran negocio. Y esperemos que tengamos respuestas tecnológicas para poder, de alguna manera, compensar los desequilibrios a los que nos vamos a enfrentar. Pero nos enfrentaremos todos como planeta, como humanidad. Yo estoy tranquilo en ese aspecto. Sé que la gente, cuando llega un momento en que le pones la verdad delante, dice, oye, se remangan y vamos a ponernos en marcha. Dejan la cancha de tenis o dejan de ver el Barça Real Madrid en la tele y dicen, bueno, aquí hay que empezar a hacer algo. Tony, Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y al principio de todo, has puesto el dedo en la llaga. Has creado un binomio que es el que mueve todos los impulsos de este mundo, que es la economía y la guerra. Y son complementarias. Es decir, necesitan guerra para que funcione la economía, que vuelva a invertir en guerra para volver otra vez, porque si mantienes tú, desde un punto de vista económico, todo el material que tienes en tu poder, tienes que darle salida de alguna manera. Y lo que tú estabas diciendo, entrar directamente a explicar todo esto y que nos hagan caso, que nos escuchen y que nos hagan caso, muchas veces es mucho más difícil de lo que creemos
los comunicadores que somos capaces de hacer. Estoy completamente de acuerdo con lo que has planteado. La naturaleza, los primeros alimentos, todo eso es consecuencia de una evolución que acaba en, bueno, si tú estás alimentado, tú funcionas, tú comes, tú vives, y si vives, te funciona el cerebro, y el cerebro tiene alguna neurona que a más de uno le patina, pero la que es de conciencia absoluta te puede funcionar muy bien y eres capaz de discernir por dónde tienes que ir. El problema, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que nosotros podemos hablar mucho, pero necesitamos que la gente nos escuche, no que nos oiga, porque si no nos escuchan, ninguna de las teorías que somos capaces de defender a sangre y fuego, y nunca mejor empleada esta expresión, va a ser muy difícil que podamos resolver nada. Y yo estoy de acuerdo contigo, no podemos bajar los brazos. Los únicos que mantienen la libertad como bandera y como pendón, pues hay que planteárselo de alguna manera y ver de qué manera podemos convencer a la gente para que nos escuche. La pregunta consiguiente es, ¿hay gente que tiene cosas que decir que valga la pena que nos escuche alguien? Las líneas editoriales de los medios de comunicación generalmente es lo más nefasto que hay en cuanto a comunicación directa. Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, la psicología... Tony, antes de continuar, siempre en nuestro programa hacemos un parón para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pues sepa las estadísticas, quién ahora mismo está escuchando y viéndonos. Ahora mismo nos están escuchando y viendo 75.000 personas. Que ahí es poco. O sea, que está bien, 75.000. Y vamos a saludar algunos países, porque no todos, porque es que estaríamos hablando. Son unos 60 países que nos están escuchando ahora mismo y nos están viendo. El primero de todos, por supuesto, es España. Primero de todos. Luego Estados Unidos. Nos están viendo y están escuchando. Alemania, Irlanda, Suecia, Argentina, Colombia, Francia y México. Estos son los que ahora mismo, los que más nos están escuchando y viendo, pero que hay unos 60 países que están pendientes de nosotros. O sea, que tenéis una gran responsabilidad, Tony y Víctor, de lo que estáis diciendo, que lo que argumentáis, mucha gente está pendiente de lo que estáis diciendo. Pues justamente antes de que dijeras esos datos, lo que quería comentar a Víctor y a la audiencia es que tenemos que dejarnos de creernos los buenos de la película. Cuando nos creemos los buenos de la película, lo que le pasa a los demás deja de importarnos. Exacto. Exactamente. Nos tiene que importar lo que les pasa a los demás, nos tiene que importar lo que le pasa a un pobre soldado de 19 años ruso que le han enviado a una guerra que no sabe ni por qué va, que es un chaval que a lo mejor su padre tiene una granja que lo necesita ahí para poder sembrar y cuidar a los animales que tienen, y va a volver mutilado o muerto. Tenemos que pensar en todas esas personitas que están puestas encima de un tablero de guerra y que son seres humanos igual que nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de conseguir que las personas se sientan identificadas con la realidad de los demás, porque estamos tan ensimismados, tan llenos de ego, tan sesgados cognitivamente, creyendo que todo se arreglará, que de eso ya se ocupa alguien, que nos olvidamos nosotros mismos de ocuparnos de las cosas importantes que acontecen en nuestra vida. Y esta es creo que es una de las claves que tratan de responder a la incógnita que ha puesto Víctor. ¿Cómo poder motivar a las personas? Motivar a las personas
es conseguir que se sientan identificadas y corresponsables con la realidad que acontece en el mundo, más allá de tu ombligo, más allá de tu pequeño círculo. Si no, tú te implicas tú en ello, tarde o temprano la realidad te desbordará. Rigurosamente cierto. Eso es evidente. Por lo tanto, yo creo que tenemos una gran tarea por delante, Tony, Chisco. Una gran tarea con un compromiso que a lo mejor no es a gusto de los que no quieren escuchar, simplemente quieren oír. Pero de cualquier manera, la tarea que tenemos por delante es una tarea que siempre me ha permitido enterarme de las cosas. Yo ayer escuchaba un gran comunicador que es Vallés, el presentador De Antena 3, sí, sí, del de noticias. de noche de Antena 3, que le hacían una pregunta entre bromas y entre risas y tal, por las hormiguitas esas que se han sacado de la manga, que además me parece muy bien porque además ponen en una serie de textos y una serie de contextos importantes sin darle un tratamiento ni lacerante ni festivo, ¿no? Y le preguntaban que si él en algún momento había tenido miedo de hacer alguna pregunta porque sabía que a lo mejor el político no le iba a gustar y que si él eso no le gustaba y se había tirado para atrás. Y él contestó que no, que en absoluto, que cuando verdaderamente se siente feliz es cuando pone contra la pared a alguien que tiene que decir algo, como por ejemplo los políticos. Y eso es la verdad. Es decir, cuando un comunicador se atreve a poner contra la pared a alguien para que diga la verdad, lo tienes que poner de una manera muy directa por una sola razón, porque sabes que los argumentos que tú tienes deben ser rebatidos si te escuchan. ¿Por qué? Probablemente el que tenga algo que decir lo puede decir, lo debe decir. Y sin embargo, pues en nuestro acontecer diario se nos hace muy difícil, Tony, se nos hace muy difícil poder entrar en esa dinámica, conseguir que nos escuchen, conseguir que ponerte en el lugar de los demás y decir, bueno, es que yo no soy el que manda en este mundo, ni incluso en mi mundo privado, no mando yo, mandan unas circunstancias exteriores que son capaces de hacer que yo piense de una manera o de otra. Y no es que cambie la opinión, cambio el pensamiento, que es mucho más importante que la opinión. Y al cambiar del pensamiento es evidente que estoy evolucionando. Y si evoluciono, seré capaz de transmitir lo que queramos. Por eso yo estoy feliz y contento de poder compartir este trabajo contigo, Tony. Muy feliz, porque con Chisco, por supuesto, él fue el que me embarcó en esta aventura también y por lo tanto, por eso yo te decía que que te ha metido en un buen barco, porque antes yo experimenté ese mismo procedimiento, ¿no? Bueno, un barco que al fin y al cabo es en un mar de todos. Sí, sí. Mira, la diferencia que hay entre un político y un estadista es que un político es un mentiroso profesional y un estadista es aquel que cuando se da cuenta de que las mentiras ya no le llegan, empieza a ser un buen gestor. Exacto. Cierto. Bueno, pues no sé qué diréis de nuestro presidente, Pedro Sánchez, porque ahora con lo de Marruecos, la verdad bueno, que incluso en su propia coalición de donde está gobernando, están en contra de él, o por lo que ha hecho. Si es que han No estado sé. en contra siempre. Han estado en contra siempre. Lo que pasa es que el único que no se ha enterado es él, por lo visto. Porque es que no hay nada. Mira, yo en el próximo artículo que saco
si la censura no me lo impide, que no lo ha hecho, inicio con una frase del Cantar de los Cantares de Mio Cid, que dice: Dios, qué buen vasallo si hubiere buen señor. Y argumento, en el principio de todo, que verdaderamente donde se enfrenta el problema más grave que tuvo al que enfrentarse es el emir Ben Yusuf, que curiosamente nació en el Sáhara marroquí. Ahí le llevo al juego todo lo que puedo aclarar, ¿no? Es decir, si somos capaces de pasar del año 1020 al año 2022. ¿Por qué? Pues porque la historia es cíclica y siempre, siempre, siempre coincide con los mismos puntos, ¿no? Y es verdad. Es decir, lo que en este caso los vasallos no es uno solo, sino es todo el pueblo español, y el único que hay que podría ser buen señor es este personaje pinochesco que está mandando. Yo qué sé, no sabemos ni lo que decir del gobierno de la nación, ¿no? Bueno, hablando, y porque también ese tema, antes de que termine, me gustaría hablarlo, es, aparte de quiero hablar un poco de Tardor, pero quiero también que habléis el tema este actual que nos está embarcando, no sé dónde nos va a embarcar, es el tema de los transportistas, que la gente ahora de repente tiene un pánico y hace acopio como si otra vez viniera el fin del mundo comprando en los supermercados de todo. De hecho, hoy mi mujer ha ido al Mercadona aquí de Calviá, es algo, una primicia, que es broma, pero es una primicia. Ha ido a comprar leche y no había leche de ningún tipo. Se había acabado toda la leche. O sea, Yo es te que la recomiendo, gente tiene pánico, es que es increíble. sin embargo, yo he ido a otro hipermercado, no lo he comprobado porque yo que tú has dicho lo visito porque está al lado de mi casa y por lo tanto hay una serie de productos de marca blanca y todo esto que va muy bien de precio y de toda la historia, ¿no? Pero de vez en cuando paso por allá me paro en otro hipermercado, Lidl, que es alemán. No había leche más que de las granjas de Mallorca. Mm, Yo me he hecho un pensamiento. Es cierto que el precio es unos céntimos, que tampoco tanto, unos céntimos más alto pero de siempre, no de ahora, ¿eh? Más alto que la marca blanca del producto correspondiente en cualquier sitio. Pero sí que me he llevado había verdaderas estanterías cargadas de leche eh, entera, que es lo que más se va. ¿A qué me ha llevado a pensar esto? Probablemente esté equivocado, porque muchas veces los periodistas elucubramos cosas pensando que a lo mejor puede ser o no puede ser, pero yo sí que he llegado a una conclusión. ¿Qué precio tiene esta botella de leche hoy? Pues 18 céntimos más caro que la que habitualmente yo compraba. 18 céntimos multiplicado por 6, que es una caja. ¿Cuánto es? ¿Dónde se nos ha grabado el problema? La leche la tenemos ahí, en la carretera de Manacor, a Gama, ujú. ahí está. Tenemos aquí. La estantería estaba completa. Bueno, ¿por qué nadie se le ha ocurrido utilizar desde el punto de vista de comunicación de la propia empresa suministradora de ese producto
a la gente, al consumidor de Baleares. No, es que aquí nosotros, pues sí, bueno, pues ya está, nos funciona así y va bien. Son 18 céntimos más, que es que no estamos hablando de una leche que nos viene de la península y que es muy buena, evidentemente, pues como toda la leche pasteurizada que nos llega a nosotros, como la de Agama. Punto. Tony, No, ¿a ti qué te parece con el tema de los transportistas? como nadie nos lo dice, nadie lo comunica, nadie piensa lo que decía Tony antes. En lugar de mirarse en el ombligo y mirar a ver exactamente qué es lo que estoy haciendo y ya me va bien, sino decir, ¿qué puedo hacer más por los demás? Vuelvo a repetir, estamos hablando de 18 céntimos por litro de leche. Es que Sí. es una burrada. Pues bueno, cuando yo que soy un economista de vía estrecha, cuando calculas los números dices, ¿vale la pena tener este disgusto por 18 céntimos un litro de leche? Bueno, 1,09 € por pack de 6 para una persona que tiene una ayuda de 465 € al mes, tal vez sea significativo, pero para los 500 y pico mil asalariados que hay en Baleares no debe ser muy significativo. Más bien se trata de ser conscientes de que si no defendemos un poquito la industria y la empresa, mediana, pequeña empresa nacional, según las estadísticas que yo sepa, por cada 10.000 puestos de trabajo que elimina una gran superficie, la reposición es de 1.000. Es decir, se pierde un 90% de puestos de trabajo y esto va a incrementar, además, porque la tecnología va a hacer que haga falta menos personal. Y de hecho la gente obedece. La gente se le dice, oiga, tiene que usted que pasar y etiquetarse usted mismo la compra, lo hace. Sí, ¿Vale? sí. Entonces deberíamos todos tomar una decisión, seguir o no estas tendencias. La verdad es que las van a seguir. Y como las van a seguir, sabemos que dentro de 2 años, solamente 2 años, de toda la gente que vemos alrededor nuestro caminando por la calle, un 30% no tendrá trabajo. Que ahora lo tiene, dejará de tenerlo. Y dentro de 10 años será el 70%. ¿Sí? Sí. Sabemos que van a aparecer nuevas profesiones, nuevos trabajos que tendrán que ver con las nuevas tecnologías y tendencias de mercado que habrá. Pero es que hay trabajos que ni siquiera todavía se han inventado de los que van a surgir. Por lo tanto, las personas que se podrán readaptar y formar para esas nuevas tecnologías y esos nuevos trabajos todavía no saben que lo van a estudiar. Ni siquiera saben si van a tener las posibilidades de poder hacerlo. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma socioeducativo y económico, que espero que consigamos llevarlo con la mayor paz social posible. Ya sabemos que, por ejemplo, yo me acuerdo que en la reunión de Davos ya se hablaba en 2018 o 2019, se hablaba claramente por parte de los ministros de Economía de los principales países de la renta social básica para todo el mundo, de que eso era inevitable y de que nuestro modelo de consumismo frenético y de capitalismo libertario va a tener que adaptarse a la escasez. Vamos hacia una nueva vida basada en la escasez y el reparto. Y están intentando los ideólogos de esta transición que aprendamos a vivir sin tener, pero viviendo compartiendo, alquilando, en vez de tener un coche propio, tener un coche que solamente lo utilices en las horas que lo vas a necesitar y que otro puede utilizar ese mismo coche, etcétera. Vamos encaminados a eso, lo queramos o no, ¿eh? Sí. Lo queramos o no. Transporte, los transportistas están pegando sus últimos coletazos. Hay lugares de Estados Unidos donde ya hay containers que son llevados por inteligencias artificiales. Para los próximos años, en las principales capitales europeas como París o Londres, va a haber taxis sin taxista.
uno de los trabajos que van a desaparecer es el de conductor. Y se van a optimizar los transportes de tal manera que será todo súper eficiente, súper controlado por inteligencia artificial. Menor consumo, menor coste de personal, etc, etc, etc. Eso es real, eso va a pasar. Y ya está pasando. Y cuanto antes los jóvenes que nos estén escuchando se pongan a estudiar energías renovables, ingenierías que puedan hacer un mundo mejor, y se dejen de tonterías, porque yo entiendo que tú quieras estudiar geografía e historia, lo entiendo perfectamente. Que quieras estudiar psicología porque quieres entenderte mejor a ti mismo y a los demás, lo entiendo perfectamente, pero es que ahora mismo hay 70.000 estudiantes de psicología y hay 70.000, ¿cómo se dice?, afiliados al colegio de psicólogos. Es decir, hay demasiados psicólogos para tan poco loco. Perdón por la palabra loco. ¿Vale? Entonces, nos están intentando inculcar, por ejemplo, pues la filosofía del psicoanalista. No, pero es bueno que vayas al psicoanalista para que te revise un poquito, pues como toda la vida. Yo cuando tengo, en vez de ir al psicoanalista, pues llamo por teléfono a mi compadre FJ Castillo y le cuento, como mi buen amigo y alguien con quien confío, pues las cosas que me pasan. Como toda la vida nos ha pasado. Pero es que hoy en día, la gente no se vale por sí misma. Necesitas asesor fiscal, necesitas abogado, necesitas psicólogo. A la mínima que tienes un poquito de tensión y problemas en la vida, ya te vas al médico a pedir la baja y que te dé diazepam. Por el amor de Dios, que la vida también da hostias, que la vida también da zarpazos. Entrenate, ¿eh? Sí, sí. Entrenate, hombre. Que con esta cultura de ¡ay! Que me voy a desangrar y se has arañado con una rosa. Sí. Por favor, que Cierto. tenemos que hacerlo responsables. Y lo mismo está pasando ahora con el mundo del transporte. En el mundo del transporte hay una serie de personas que saben perfectamente que su negocio se va al carajo. Ese negocio en 10 años será otra cosa totalmente diferente. Y a veces pienso que toda esta movida también es una manera de hacer, ¿cómo te diría yo? Reformar el futuro de lo que va a ser, para aproximarnos al futuro de lo que va a ser el mundo del transporte. Porque el mundo del transporte no te puedes imaginar la cantidad de contaminación que genera, ¿eh? Es brutal, de eso no habla nadie. A la hora de que a nadie le falte, como tú dices, la leche asturiana, no miran contaminación, no miran nada. No les importa un comino pagar €1 más, €1,9 más por pack de 6, ¿eh? Para por lo menos darle de trabajar y de comer a la gente que trabaja en la gama. No es fácil hablar de esto, ¿eh? Explicarlo bien requiere tiempo y requiere una pizarra donde puedas enseñar los números y las variables que infieren. No es fácil, pero espero que los oyentes pues revisen alguna vez lo que estoy diciendo y comprueben si es así o no lo que estoy expresando. Bueno, y a mí para a Tony, que nuestros oyentes te están escuchando, porque son los que escuchan. Y ya para ir terminando, y no quiero terminar sin hablar de Tardor, de la asociación Tardor, y ya iremos terminando con todo esto. Como bien sabéis, Tony está en la asociación Tardor y los Yares. Sé que siempre lo digo y como bien sabes, Tony, soy vuestro embajador y donde tenga que hablar, pues hablo de Tardor para que os ayuden y siempre, bueno, por esa gran labor que hay que recordar que la asociación Tardor es una asociación privada, no es del gobierno ni nada de todo esto. Recibe subvenciones, pero poquísimas, por no decir nulas. A micrófono cerrado hemos hablado Tony y yo de que también el tema de Ucrania os ha afectado, que necesitáis más si cabe, más ayuda, ¿no, Tony? Explícanos que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, cómo os pueden ayudar y de qué manera con la gran labor que estáis haciendo ahora mismo y anteriormente, por supuesto. Bueno,
Por la parte de lo que atañe a Ucrania, las trabajadoras sociales ya nos están enviando familias ucranianas. Ya estamos atendiendo familias ucranianas directamente. Por otra parte, también durante estas semanas, hemos enviado 2 camiones con palés hasta arriba de comida infantil, especialmente para bebés y niños pequeños, leche de continuación, etc. Eso ha entrañado un sobreesfuerzo por parte de la Asociación Tardor, aparte de que atendemos 120 personas en Yares, 240 familias en el centro de atención familiar, que eso representa unas 960 personas, de las cuales 285 son niños menores de 12 años. Y luego tenemos unas 365 actualmente que atendemos a pie de calle, donde les tenemos que preparar la comida porque no tienen ni siquiera un sitio donde poder cocinar. Porque viven en chabolas, viven en cajeros o viven de ocupas. No tienen luz ni agua y les tienes que dar 2 comidas, 2 meriendas y postres. Y todo eso se lo preparas, se lo cocinas y se lo das en bolsas para que se lo puedan llevar, con total garantía de salubridad. Todo eso requiere un enorme esfuerzo. Gracias a entidades como Fundación Calonge, como Yachin Give Back y un conjunto de hoteles, panaderías, restaurantes, cadenas de comida, empresarios particulares que nos apoyan y nos siguen apoyando a pesar de las dificultades mayores que tienen ellos en estos momentos, estamos consiguiendo cubrir las necesidades que atendemos. Pero la cosa se está poniendo muy difícil, especialmente en gastos. Se han doblado los costes de gasolina, de gas, de electricidad. Ahora cuando tienes que ir a comprar lo que te falta, también ha subido. La inflación hace que el dinero que tenías ahora es menos dinero para poder conseguir lo que precisas. Y todo eso entraña un mayor esfuerzo. Yo siempre digo una cosa, FJ, Víctor. Mirad, de los 500.000 asalariados que hay en Baleares, si 100.000, solo 100.000, nos dieran €1 al mes, esos 100.000, de esos 500.000 que hay, nosotros resolveríamos el problema de las personas que están en situación de exclusión social y pobreza en Baleares. Por eso me extraña que con los medios que tienen los gobiernos, con los medios que tienen las instituciones públicas, no lo consigan. Eso es una pregunta que yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo de verdad, Tony, porque también la gente debe saber, y lo sabe ya, que también habéis asumido el tema de Yares. O sea, de crear sitios para que la gente tenga un hogar donde estar. Esto lo habéis hecho vosotros y al principio la gente tiene que saber que tuviste muchos impedimentos por parte del gobierno balear y demás, porque era la primera vez que se hacía y no sabían cómo tenían que hacerlo, ni siquiera. Oye, ellos ni siquiera se les había ocurrido el tema de hacer estos yares, que bueno, que voy a explicar muy rápidamente y si me equivoco, Tony, tú lo dices. Son simplemente habitaciones para personas y familias. Y lo han creado la Asociación Tardor, acogiendo locales grandes y haciendo habitáculos habitables para que estas personas no estén en la calle. Correcto, Es así, y cumpliendo la normativa al respecto, ¿vale? Tú piensas que cuando nosotros fuimos, lo primero que hicimos fue ir al ayuntamiento y decir, oiga, ¿ustedes tienen locales que podamos convertir en habitacionales para poder dar cobijo, un lugar digno donde poder estar las personas, con sus salones, con sus lugares de esparcimiento, con sus duchas, etcétera? Y nos dijeron que no había. Acto seguido tardamos 3 horas en encontrar uno. Sí, sí. ¿Vale? Tardamos una semana en saber si podía reunir todas las condiciones técnicas para poder ser reformado, sin que no tuviéramos problemas. Y al cabo de 2 meses ya lo teníamos. Es decir, si hay voluntad por hacer las cosas, se hacen. Pero es que es lo que hemos dicho antes, todo es un negocio, especulación. ¿Por qué creen ustedes que lo llaman ayuntamiento? Ayuntamiento. Ayuntamiento. No, está claro y sobre todo hay que entender que
la mayoría de políticos, y no es un insulto, pero lo digo claramente, son políticos inútiles que no sirven para nada y por eso, como no sirven para nada, pues necesitan asesores, porque no saben nada de nada. Que saben Pues, menos que ellos. ¿eh? Que saben menos que ellos. Bueno, normalmente, o sea, aquí no es como Suecia, que mucha gente siempre se le abre se le abre la boca con estos países, Suecia, Noruega, Dinamarca, que estos sí que son políticos que están por el pueblo y que viven, sobre todo en Suecia, que yo he estado en Suecia, viven en casas comunes los políticos. O sea, si viven fuera de su pueblo o de la ciudad donde están y tienen que estar, viven en sitios comunes, están los días que tengan que estar, conviven ahí todos y luego se van a sus sitios. O Claro. sea, qué El diferencia, ¿no? transporte público, sí. En el tren. Con transporte público, o sea, es que dices, qué diferencia, ¿no? O sea, un país que muchos dicen, no, me gustaría que fuéramos como Suecia, Noruega y demás. Bueno, pues quitemos la corruptela de la mayoría de los políticos, quitémosles todo ese dinero que están ganando, porque estos políticos de Suecia y demás ganan lo mínimo, porque ellos tienen su profesión después, o sea, que no son políticos profesionales, porque aquí, por desgracia, ser político ya es una profesión, o sea, y si uno se quiere morir como un elefante ya viejo y herido y demás, se va al Senado. O sea, es lo de siempre. O sea, que aquí estamos pagando, la gente del pueblo estaba pagando a gente inútil que gobierna y no sabe gobernar, y como no sabe gobernar, tiene tropecientos asesores para que le digan lo guapo y lo inteligente que es, sabiendo que ni en una cosa ni otra. Así de claro. Yo también, Tony, Ese- me caliento, yo también me caliento. Hombre, es que estamos hablando de que estamos en un país donde justamente no puede haber alguien que gobierne, porque gobiernan otros. Los verdaderos poderes que gobiernan nuestro país lo que quieren es que haya unas organizaciones políticas que son estructuras sociopáticas donde se selecciona al más trapero, al que es capaz de apuñalar más por la espalda a los demás, al que miente mejor y el que es capaz de manipular más a su entorno para alcanzar el poder. Y luego allí, una vez que está en el poder, seguramente se debe acercar a alguien con un maletín, debe abrir el maletín, debe decir, estas son las instrucciones. Cierto. Sí, ¿Vale? y es lamentable, Chisco, es muy lamentable, pero es que es así. Es decir, los asesores no son más que, no todos, tampoco generalicemos, pero la inmensa mayoría son estómagos agradecidos porque te han ayudado en la consecución de un determinado trato político. El paniaguado de toda la vida. Exactamente. Porque yo, como desde el principio he estado en contra, pero violentamente en contra de la existencia del Senado, que no sirve absolutamente para nada. Una Cámara territorial. Oiga, si tenemos una estructura en comunidades autónomas que tienen sus parlamentos y sus gobiernos, ¿para qué queremos una Cámara? No, es lo que decía Chisco, el cementerio de elefantes. Pero es que es más grave todavía. ¿Cómo se le ocurre a un gobierno nombrar 23 ministros, de los cuales la mitad no sirven para nada? Bueno, Claro, Víctor, por favor, a Irene Montero no me la toques, ¿eh? Que es no, la mejor preparada del gobierno. A sirve para esta Sí, que ha sí, sí. estudiado en Oxford, no me la toques, ¿eh? Que es la mejor de todas, ¿eh? Es el florero más caro de España. exactamente, porque es que además, ahora tiene otro lío con la niñera y con la jefa de prensa. O sea, que la jefa de prensa sea su niñera, que esté cobrando como jefa de prensa o que haya estado cobrando como jefa del departamento de prensa del ministerio, para que fuera niñera. Hasta ahora creíamos que a la niñera le habían dado un cargo político dentro del ministerio, pero es que ahora por lo visto no. Y a mí lo que me indigna es que la jefa de prensa, no, oiga usted, ya que puestos a buscar a alguien
coja usted a alguien que sea un inútil integral, que sea Claro. jefa del departamento de valores residuales del espectro numérico del factor n elevado a la sexta potencia. Y a esa señora directora general la monta usted pero que sea una periodista, que tampoco son periodistas, que sea una jefa de comunicación, jefa del departamento de prensa, que la hagan, que la contraten para que se cuide como niñera de sus niños. Oiga usted, es que lo decíamos antes, Tony, nos están tomando el pelo, pero en líneas generales. Así. Entonces, claro, cuando todo esto va bien, el florero más caro del mundo y que además no ha servido ni siquiera para arreglar ninguno de los problemas, pues bueno, ahí estamos. Bueno, Víctor, perdona que te interrumpa, pero Claro. hemos alargado un poquito más porque no quería cortar todo esto, pero la hora ya ha pasado, ya hemos pasado el umbral y ya vamos por casi los 15 minutos que se está alargando el programa. Nosotros nos gustaría, lo que te voy a decir ahora, Tony, es como lo que hacíamos en nuestro programa. Me recuerda mucho esto, lo de nuestro programa, que siempre decíamos que nos gustaba mucho que el invitado pues nos dijera cómo se ha sentido, pero es que yo no te veo como un invitado en este programa, yo te veo que esta es tu casa, o sea, invitado nada. Tú perteneces a este grupo y de hecho has hecho que también este grupo suba para arriba con el tema del periódico, con tu presencia, con tus artículos y con tu manera de trabajar y de hacer. Y también acordándonos también que los miércoles por la mañana está el programa de Hostias como Panes, que también, mira que dais hostias, ¿eh? Ahí sí que también nos quedáis a gusto, que nosotros hoy hemos dado un poquito de estopa a según quién, pero es que yo cuando escucho vuestro programa digo, madre mía, esto va a otra radio y los echan directamente por las cosas que dicen. Es increíble, es increíble. Bueno, Christopher, Tony, sí, dime, Víctor. es decir la verdad y poner al descubierto las razones por las cuales se sustenta esa verdad que están diciendo, eso es lo más normal del mundo. Para esos otros, eso no es normal porque se apartan de la línea editorial que tiene cada uno prefijada, claro. Sí, Víctor, pero es que ellos tocan temas muy delicados Por supuesto, y la verdad bueno, que no dejan títere con cabeza, o sea, que lógico. ninguno está a salvo de sus palabras, pero que, como siempre digo, que está con nosotros porque aparte, pues dice las cosas como son. O sea, y sin faltar respeto a nadie, que es lo que siempre, es la directriz que yo siempre he impuesto en este medio de comunicación, en este grupo, que le podemos decir barbaridades a todo el mundo, pero diciendo la verdad y sin faltar al respeto. Porque si faltamos al respeto, ya nadie nos escucha. Ya dicen que, bueno, este es más de lo mismo y ya está. Pero Dicho hostia, eso, no falta. Tony, los micros son tuyos. Te puedes explayar lo que tú quieras y como quieras, como siempre. Bueno, yo voy a ser muy breve. La única cosa que quiero decir antes de marcharme es que lo siento por los ofendiditos. Hoy en día hay un síndrome de ofendidizo que si tú no piensas, si tú no dices lo que los demás esperan que tú digas o pienses, se ofenden. El diálogo no es posible así. Tenemos que poder hablar de las cosas sin miedo, sin vivir bajo la presión de que te voy a ofender. ¿Cómo te puede ofender que yo sea capaz de pensar de forma diferente a ti? Sí, sí. Y hoy en día, por muy educado que seas, por muy correcto que seas, por muy políticamente perfecto que seas, resulta que no paran de estar ofendidizos. Y luego cuando ves el trasfondo de falta de capacidad intelectual de muchos de los que sustentan ese sistema de estar ofendido sistemáticamente, te das cuenta que hay un vacío, que hay un eco ahí. Tú cuando sales a la calle y preguntas a muchas personas que se están manifestando, según en qué tipo de manifestaciones, oiga, ¿y usted en qué fundamenta esta manifestación? Lo único que sabe es generalizar y no hablar de fundamentos que realmente respalden lo que está intentando manifestar.
hay muy pocas personas que hagan el esfuerzo intelectual de entender, de asimilar los fundamentos y conocimientos que requieres para poder abordar la realidad. Y en vez de hacer un acto de convicción y un acto de compromiso en informarse, en prepararse, lo que hacen es ofenderse. Y ahí lo dejo. Bueno, Víctor, Es evidente. Bueno, te cedo la palabra y yo terminaré ya. por mi parte, Tony, muchas gracias por perder muchas horas de trabajo que al final se convierte en una inversión según tu criterio, que seguro que es así, como toda persona que trabaja en un medio, que está en un medio de comunicación de alguna manera, pero muchas gracias porque el trabajo de hacernos oír para que nos puedan escuchar es un tema muy importante. Cuando dijimos que verdaderamente el área de contenidos, que es vital en cualquier medio de comunicación, te lo teníamos que ofrecer para que te incorporaras con nosotros con todas las armas posibles, no estábamos equivocados. Y creo que nuestros oyentes hoy, con lo que han escuchado de Tony Bauzá, se darán cuenta de por dónde van los tiros, de quién es la persona que va a encargarse de supervisar y de orientar los contenidos y ver en qué manera y de qué forma somos capaces de tirar adelante este proyecto. Cuando a mí me propuso incorporarme a toda la dirección de este tema Chisco, yo la verdad es que al principio pues me lo tomaba a decir, oh, más trabajo. Pues es que me vuelve a trabajar, pero si es que si yo estoy jubilado, yo, ¿qué voy a hacer aquí más trabajo y tal? Pero después dije, no, pero si es lo que me gusta. Y como me gusta y quiero hacerlo porque tengo vocación para hacerlo, lo voy a hacer. Lo que no sabía es que efectivamente mis temores se iban a convertir en realidad. Mucho trabajo. Pero eso, Tony, a ti, a Chisco y a Xavi y a mí no nos preocupa. Y creo no estar equivocado opinando por vosotros los demás. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y sabes dónde tienes un amigo de verdad en el grupo, no para una actuación como esta, simplemente, sino para tirar adelante todos los proyectos que a buen seguro lo vamos a poner en marcha. Pues nada, con estas palabras de Víctor y Tony Bauzá, creo que ha sido un programa completo. Hemos tocado actualidad, hemos presentado en sociedad al director de contenidos de audiovisuales, que es Tony Bauzá. No sé, en estos momentos tan complicados que vivimos y vamos a vivir, es necesario, al menos yo lo creo, que haya un medio de comunicación libre y plural, que la gente pueda leer las noticias sin tener miedo de saber de qué color político es ese medio de comunicación. Por eso es importante bueno, si cada uno ve la trayectoria de Tony Bauzá, de Víctor y la mía, podrán entender por qué estamos en todo esto. Y aparte los colaboradores que tenemos, que bueno, que Víctor es el editorial internacional, que nos hemos expandido a Colombia, tenemos en Argentina, en Italia, ahora vamos a abrir en Francia, en Bélgica y en Estados Unidos. Somos un grupo que de cada vez nos estamos expandiendo y no es porque nos queramos expandir por expandirnos, simplemente porque la gente lo requiere y quiere este medio de comunicación. No digamos que seamos unos amigos, pero sí que tengan una tranquilidad que cuando lean sepan lo que están leyendo, no que están leyendo un panfleto de un partido político o de otro, o de una empresa o de otra,
y que la gente pues se vea en pensar lo de siempre, que nos están mintiendo, que los medios de comunicación son afines a uno u otro. Y en nuestro caso, yo como director general del Grupo Periódico Baleares, agradezco de verdad, en este caso, a mis escuderos que están conmigo, a Toni Bauzá, a Víctor Guistao, a Xavi y demás, y a todos los colaboradores que están ahí apoyándome y apoyando a este grupo para que de cada vez seamos más grandes y sobre todo que la gente nos siga por lo que hemos dicho anteriormente, por los contenidos que tenemos. Y este es el gran trabajo que va a tener Toni Bauzá. Contenidos y temas audiovisuales que tendrá que verificar que todo esté bien y que todo esté correcto. La mejor persona que podíamos encontrar era Toni Bauzá en este caso. Dicho esto, ha sido un placer que estéis aquí con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí el que os habla. Que bueno, tengo que decir antes de despedirme que FJ me bautizó Toni Bauzá. Yo antes era Chisco, pero Toni dijo que me quedaba mejor FJ Castillo y entonces utilizo FJ Castillo para el medio de comunicación y en general. Dicho esto, os agradezco que siempre estéis con nosotros. Ya sabéis que el programa lo hacemos los miércoles de 7 a 8 en primera línea y os espero el próximo miércoles. Gracias y por favor, ir con cuidado.